Bueno, mi hermano, otra vez te doy la bienvenida. Hemos hablado las últimas 2 semanas y has estado con nosotros hablando de los miércoles. Hace 2 miércoles hablamos de la doctrina de la elección, de que somos elegidos. ¿Te acuerdas? De que Dios nos eligió. Llegamos ahí hablando del Evangelio. Hablamos primero del Evangelio y lo partimos en 4 partes. ¿Te acuerdas? En sabernos pecadores, saber lo que merecemos. Luego, que Dios nos perdona y nos salva, siempre y cuando nos arrepintamos, el arrepentimiento. Pero todavía cuando hablamos de la elección, eso engrandece más el Evangelio. Hablar de la elección es que Dios nos perdona si nos arrepentimos, pero nadie quiere arrepentirse. Es decir, pertenecíamos al diablo, tú y yo, y estábamos contentos con pertenecerle, ¿verdad? Así era. Entonces la doctrina de la elección es donde entra ahí. Dios pudiendo castigar a todos, destruir a todos, decidió elegir a unos cuantos. Y eso somos tú y yo, eso somos la iglesia de hoy, somos elegidos. Y hablar de eso, claro que a la iglesia, a los cristianos nos gusta hablar de eso. Elegidos, me eligió, claro que es así. Pero nunca pensamos en la otra parte. ¿Para qué nos eligió? Y entonces hay quien malentiende la elección. Hay quien piensa que como soy elegido, y soy elegido desde antes de la fundación del mundo, puedo pecar y al fin que Dios me va a llevar al cielo de todos modos. Pero no es así. De hecho, la elección es para ser santos. Fuimos elegidos para ser como Cristo. Es decir, Dios estableció una forma de llegar al cielo, ¿ok? Y que es la santidad. Y como nadie la practica lo que eligió a algunos. ¿Para qué? Para que la practicaran, desde luego. Elegidos para ser santos. Para eso fuimos elegidos. ¿Ok? Entonces la semana pasada empezamos a hablar de santidad. ¿Ok? ¿Qué es santidad? Podríamos resumirlo en vencer el pecado. Eso es santidad. ¿Sí? Caminar como Cristo, eso es santidad. ¿Ok? Y aquí viene otro meollo entre los cristianos. Hay cristianos, y no pocos, muchos, ¿ok? Hablando de iglesias, hablando de denominaciones, hablando de pastores, ¿ok? Que predican que no podemos ser santos. ¿Ok? La semana pasada tratamos de avanzar en esto muy rápido, aunque lo veremos más adelante un poquito más a fondo. Pero claro que se puede ser santo. Si no, Dios no nos lo pediría. Él nos dice en Levítico y en las cartas de Pedro: sean santos porque yo soy santo. En el Sermón del Monte también nos exhortó a sean perfectos como el Padre es perfecto. No nos pediría algo si no se pudiera, ¿verdad? Entonces, claro que se puede ser santo. Y la semana pasada terminamos hablando, hay quien podría tener razón cuando dice, bueno, pero yo no puedo ser santo. Nadie puede ser santo con sus fuerzas. Y eso es una gran razón. Esa es una gran verdad. Pero lo que pasa es que el cristianismo no es una vida en nuestras fuerzas. La gran obra de Cristo, de la que hablábamos la semana pasada, y otra vez, el cristiano por lo regular cuando dice la obra de Cristo, y para en la cruz nada más. No, la obra de Cristo es desde su nacimiento, desde que decidió hacerse hombre. La obra de Cristo incluye todos los años que vivió en santidad, más de 30 años, en esa santidad que luego fue puesta en nuestra cuenta. La obra de Cristo incluye desde luego la cruz, la pasión, la muerte. La obra de Cristo incluye que Él bajó al infierno para pagar por nuestro pecado. La obra de Cristo incluye la resurrección de nuestro Señor, porque por eso podemos resucitar. La obra de Cristo incluye su ascensión al cielo, porque cuando Él ascendió al cielo, mandó a nosotros el Consolador, como lo había prometido. En Hechos 2, ahí baja el Consolador, ahí llega el Espíritu Santo, ahí llega nuestro gran
santificador. ¿Okay? Entonces, claro que por nuestra cuenta no podríamos ser santos jamás. Pero como tenemos los cristianos el Espíritu Santo, claro que podemos ser santos. Y aquel que diga que no, luego entonces dice que para Dios hay algo imposible. ¿Ok? Podemos ser santos, debemos ser santos. ¿Cómo se hace? La Biblia habla de dos formas. Claro que Él es nuestro ayudador, ¿verdad? Dice el libro de Filipenses que el que comenzó la buena obra la terminará, pero también nos manda a nosotros, vestíos del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, así es como se hace la santificación. Pero vamos a hablar de Él, de nuestro santificador, ¿sí? De nuestro gran Señor, que como decía Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero vamos a comenzar a hablar del Espíritu Santo. Es decir, podría hoy hablarte solo de eso, de cómo nos santifica, pero he decidido comenzar un estudio extenso y completo, lo más completo posible, sobre el Espíritu Santo. Y vamos a hablar hoy del Espíritu Santo. Comenzando, acuérdate cuando hemos hablado de cómo se forma una doctrina, como si escribiésemos un libro del cual vamos a hacer capítulos. Vamos a comenzar por un capítulo que tal vez para ti y para mí, bueno, no tiene tanta importancia, porque los cristianos sabemos quién es el Espíritu Santo. Pero en el afán y con la intención de que este sea un estudio completo, vamos a resolver, como quien dice, la primera pregunta o el primer capítulo de esta doctrina, ¿sí? ¿Quién es el Espíritu Santo? Solo para que quede grabado, para que quede en la doctrina. ¿Quién podría batallar con esto? Bueno, aunque no lo creamos, sí hay quien batalla en quién es el Espíritu Santo. Hay quien batalla hasta en qué es el Espíritu Santo. ¿Sí? Por ejemplo, nuestros amigos testigos de Jehová dicen que Él solo es una fuerza activa. ¿Sí? Es decir, es una fuerza, nada más. Eso es lo que es el Espíritu Santo para ellos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a comenzar por ahí, ¿ok? Y vamos a ver hasta donde avancemos hoy, lo que nos permita la hora que estamos manejando los miércoles, y seguiremos cada miércoles hasta completar la doctrina del Espíritu Santo, ¿ok? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Nos dice muchas cosas de Él. Vamos a irlas poniendo en orden, pero por ejemplo, Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27. Acá en Apodaca ya está lloviendo muy fuerte, mi hermano. A ver cómo nos va de agua. Pero bendiciones, bendición el agua. Ya había estado muy fuerte el calor, ¿no? Primera de Juan 2:27 dice que la unción que recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Okay? Él es nuestro maestro. ¿Okay? Grábalo, Él es nuestro maestro. En Juan 14:26 dice que Él es el consolador y Él os enseñará todas las cosas. En Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, es decir, Él es nuestro guía, ¿ok? Pero vamos poniéndolo en orden. Digamos que este primer capítulo, que esto que vamos a hacer hoy, es más en atención a nuestros amigos testigos de Jehová, ¿ok? Que difícil es que esté uno presente o se encuentre esta grabación, pero nos servirá a nosotros también cuando platiquemos con un amigo testigo de Jehová. ¿Ok? Así es que vamos, antes de quién es, en atención a ellos, la pregunta es, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Ok? Y vamos a responder esta pregunta dando un paseo por toda la Biblia. ¿Ok? El Espíritu aparece desde el inicio en Génesis 1:2. Desde el inicio de la misma Biblia, ahí aparece el Espíritu Santo.
¿Okay? Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Okay? Mira en Primera de Corintios 2:10. Primera de Corintios 2:10. Como este primer capítulo, digamos, tiene como objeto los testigos, te los voy a leer en la versión del Nuevo Mundo. Por si los ves algo diferente, están en la versión del Nuevo Mundo. Dice Primera de Corintios 2:10. Es a nosotros a quienes las ha revelado mediante su Espíritu, porque el Espíritu escudriña todas las cosas, hasta las cosas profundas de Dios. 11. ¿Quién entre los hombres conoce las cosas del hombre, salvo el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha llegado a conocer las cosas de Dios, salvo el Espíritu de Dios. Ahora bien, nosotros recibimos no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos las cosas de Dios. ¿Qué quiero decir con este verso? Que aquí lo que dice es que el Espíritu tiene conocimiento y tiene sabiduría. Ya sabes hacia dónde voy a dirigir estos versos, ¿no? A estos versos nos van a ayudar a mostrar que el Espíritu Santo no es una fuerza, que no es una cosa, que no es algo, sino alguien. ¿Sí? Ese es Primera de Corintios 2:10. Mira Isaías 40:13. Isaías 40:13. ¿Quién ha tomado las proporciones del Espíritu de Jehová? ¿Y quién como su hombre de consejo puede hacerle saber algo? ¿Con quién consultó para que se le hiciera entender? ¿O quién le instruye en la senda de la justicia? ¿O le enseña conocimiento? ¿Te das cuenta? El Espíritu tiene conocimiento. ¿Ok? Entonces, claro que no es una fuerza, pero hay muchos más. Mira en Efesios 4:30. Efesios 4:30. No proceda de la boca de ustedes ningún dicho corrompido, sino todo dicho que sea bueno para edificación según haya necesidad, para que imparta lo que sea favorable a los oyentes. También no estén contristando, que quiere decir entristeciendo, el Espíritu Santo de Dios con el cual han sido sellados. Entristeciendo. El Espíritu Santo se puede entristecer, se puede contristar. Si te fijas, lo que muestra la palabra de Dios es que el Espíritu Santo le da atributos de una persona. Alguien que tiene conocimiento, alguien que tiene sabiduría, alguien que se puede entristecer. Y no solo eso, mira Hechos 13:2. Ojalá y no vaya muy rápido, mi hermano, y puedas tomar nota, pero lo bueno de estas cosas tecnológicas es que se queda ahí para si quieres darle otra repasada. Hechos 13:2. Mientras ellos estaban ministrando públicamente a Jehová y ayunando, el Espíritu Santo dijo: de todas las personas, apártenme a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo habla. Imagínate, habla el Espíritu Santo. Lo mismo pasó en Hechos 8:29. ¿Te acuerdas aquel pasaje? Dice, de modo que el Espíritu dijo a Felipe, acércate y únete a este carro. Entonces, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo tiene conocimiento, el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo testifica, dice Romanos 8:16. El Espíritu da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Okay? El Espíritu Santo habla, vimos, y glorifica. Mira lo que dice Juan 16:13-15. Cuando llegue aquel, el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propio impulso, ¿ok? Sino que hablará las cosas que oye. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo oye, les declarará las cosas que vienen, y aquel me glorificará, dice nuestro Señor. Imagínate, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo oye, el Espíritu Santo glorifica, el Espíritu Santo dice en Juan 16, 7 y 8, les digo la verdad, es para provecho de ustedes por lo que me voy, dijo Jesucristo, porque si no me voy, el ayudante, ¿okay? El Espíritu es el ayudante, es un ayudante. Ahí mismo en Juan 16 dice que Él es el que convence de pecado. Sí, ahí adelantito, de ninguna manera vendrá a ustedes, pero si sigo mi camino lo enviaré a ustedes. Y cuando llegue, dice el 16:8, dará al mundo evidencia convincente respecto al pecado y respecto a la justicia y juicio. En Hechos 5:3, y este es muy importante porque no solo nos confirma fuertemente que es una persona, el Espíritu Santo, sino además ya nos deja ver quién es aquella persona. Mira, Hechos 5 del 3 en adelante. Hechos 5:3. Pedro dijo a Ananías, ¿por qué te ha envalentonado Satanás a tratar con engaño al Espíritu Santo? Al Espíritu se le puede mentir, ¿ok? Y dice, y a retener secretamente parte del precio del campo, mientras permanecía contigo, no permanecía tuyo, y después que fue vendido, no continuaba bajo tu control, porque te propusiste un hecho de esta índole. No has tratado con engaño a los hombres, sino a Dios. Es decir, está diciendo que el Espíritu Santo es una persona y que el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? Imagínate de lo grande que estamos hablando. ¿Ok? Entonces yo creo que esos son suficientes, hermano. ¿Ok? Para mostrar que el Espíritu Santo es una persona y que es nuestro Dios. ¿Ok? Ahora sí pasemos a esto, a más versos que nos dicen quién es. Por ejemplo, en Juan 4:24. Juan 4:24. Dios es espíritu. ¿Ok? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Esto tienes que verlo. No es que Dios tiene un espíritu como nosotros. Sí que somos esta carne y adentro tenemos un espíritu. No es de que Dios tiene un espíritu. No, Dios es espíritu y es el Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo es Dios. Dice 1 Corintios 6:11. Ahí casi al final. 1 Corintios 6:11 dice, esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese es el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Dios. Dice 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17 dice que el Señor, ¿quién es? El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, esto es súper importante, mis hermanos, súper importante, entender la Trinidad de la que se habla en la Biblia. Entenderla es tan importante que lo que dice aquí, el Espíritu Santo es Dios, no es parte de Dios, no es que Dios tiene un espíritu, el Espíritu Santo es Dios, Dios es espíritu y el Espíritu es el Señor es el Espíritu. Leímos en 2 Corintios
3:17. Quizá uno de los temas más difíciles de entender por el cristiano. Aún hay debates, aún se gasta tinta en si en la Trinidad, en los trinitarios o los unitarios. ¿Okay? No tienes por qué ir a ningún lado, ni a los trinitarios, ni a los unitarios. Tienes que ir a la Biblia. Pero lo primero que tienes que ver es el Espíritu Santo es Dios. Se nos fue la luz, hermanos. Okay, ojalá y a ti no. Nosotros acá se nos fue la luz. Pero ojalá y podamos seguir aquí a oscuras. Ya sacamos las velas. Ahorita vamos a tratar de avanzar un poco rápido. Pero esto es muy importante, mis hermanos. Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro Dios. Y si seguimos avanzando en la Biblia, así lo muestra cuando los compara o cuando les da los mismos atributos. Por ejemplo, en 1 Corintios 2:11, leíamos ahorita: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es omnisciente. El Espíritu de Dios es omnipresente. Dice en el Salmo 139:7: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? No hay, porque es omnipresente. El Espíritu es el que da vida. Dice en Job 33:4. Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Okay? Es decir, Él es el creador, Él es el que crea, Él es el que da vida. En Romanos 8:2. Romanos 8:2, así lo nombra: el Espíritu de vida. ¿Okay? Entonces, si te fijas esto, ¿qué quiere decir? Al Espíritu Santo en la Biblia se le dan los atributos de Dios, porque el Espíritu es Dios. Pero esto es de lo más importante de entender. ¿Okay? Este estudio del Espíritu nos llevará luego a un estudio de la Trinidad. ¿Okay? Que es importantísimo entender. No puede un cristiano no conocer a Dios. Pero no solo no conocer desde el punto de tener relación, sino no conocer cómo es Dios. No conocer esto. Hay quien dice: no, pues son tres y son separados. Y entonces, ¿a quién le habla? A veces le habla a Jesús, a veces le habla al Espíritu, a veces le habla. A nosotros no nos corresponde hacer esas separaciones. Nosotros tenemos un solo Dios. El Espíritu Santo es ese Dios. Nuestro Señor Jesús es ese Dios. Cuando la Biblia habla de Jehová, es ese Dios, un solo Dios. ¿Ok? Entonces, si sigues en los atributos que habla la Biblia, mira por ejemplo en 2 de Pedro 1:21. Dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, aquí dice que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ok, pero y luego dice en 2 de Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? ¿De quién fue hijo Jesús en la tierra? Mira estos versos. ¿Ok? Ahorita en Lucas 1:35. Lucas 1:35. Dice que el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Primero dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y luego dijo: y será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es exactamente el mismo. ¿Ok?
Mira otra comparación en Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, ¿ok? Pero también dice la Biblia lo que te decía ahorita, que el Espíritu Santo es el mismo Cristo. Y ahí se engloba y se enlaza toda la Trinidad. ¿Ok? Mira, por ejemplo, en Romanos 8:9. Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí quédate, Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Te das cuenta cómo juega con las mismas palabras? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Porque es un solo Espíritu, un solo Dios. Mira, primera de Pedro 1:11. También lo llama el Espíritu de Cristo. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que andaba en ellos. Dice también en Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, ¿a quién tenemos adentro? ¿Al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo o al Espíritu Santo? Y lo que la Biblia nos está enseñando es el mismo, es uno solo. Mi hermano, estamos apenas comenzando hoy esta enseñanza, pero es muy importante. Es tan triste ver cristianos que no sepan quién es quién o que piensen que son separados. Por ejemplo, aquella dichosa oración que nos han enseñado, porque en la Biblia no está, ¿ok? Y llegaremos a ella a su debido tiempo. Pero aquel, te lo pido para Jesús, como si fueran dos personas separadas, ¿sí? Le pido al Padre y se lo pido en el nombre de Jesús, que es otro, que no sé quién es, que es distinto, que no sé en dónde está, que ya no le hablo, que es tan triste, mis hermanos. ¿Cómo puede alguien tener siquiera quién es, cómo es? ¿Te das cuenta de esto? El Espíritu de Cristo dice en Filipenses 1:19. Sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo en mi liberación. Dice en Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. En Juan 14 es Jesús. Dice en el 18, bueno, ahí seguimos en el 17, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, ¿ok? Y estará en vosotros. Está hablando Cristo de sí mismo. Mora con ustedes, aquí estoy, vivo con ustedes. Pero más adelante estará en vosotros, adentro. Y luego dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es decir, es Cristo prometiendo que Él es el que va a venir. ¿Te das cuenta? Entonces, ya comenzamos, te digo, fue solo para comenzar y tratar completa la doctrina. ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, no es una fuerza. El Espíritu Santo es alguien. Ok, por ahí comenzamos hoy. Bueno, ¿y quién es? Y lo que nos enseña la Biblia es que el Espíritu Santo es Dios. Santo es Jesucristo. Pero ¿cómo que dos? Porque son uno solo. ¿Ok? Mira cómo lo mezcla en Juan 23. Juan, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, es Jesús hablando, y mi Padre le amará, y vendremos dos, y haremos morada en él, los dos. Y entonces la pregunta sería, ¿tenemos dos espíritus? No, ¿verdad que no? Tenemos un espíritu adentro, ¿ok? ¿Quién es? El Espíritu de Cristo, el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ok?
Ojalá ya hasta aquí haya quedado claro esta parte, ¿ok? ¿Qué es? Claro que es alguien, es una persona. ¿Quién es? Es nuestro Dios y es Cristo. Los tres, ¿ok? A nosotros no nos corresponde, ¿ok? Si hasta ahí vamos bien y con los pocos minutos que nos quedan, a la pila, al internet, no sé si me veo muy oscuro, hermanos, pero vamos a ver un poquito ahora cuál es la función, ¿ok? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Ok? Aunque ya vimos que es Dios, todo lo que diga la Biblia de las funciones de Dios, ¿ok? Desde dar vida, desde dar salvación, pues es el Espíritu Santo. Siempre ha sido igual. Vamos a abordar un poquito desde el Antiguo Testamento, porque hoy hay personas que piensan, así como los separan, es que tienen tres funciones diferentes. Dios tiene una función, el Espíritu tiene otra función y Jesucristo tiene otra función. Pero vamos a ver desde el Antiguo Testamento cómo ya estaba ahí, ¿ok? Y las funciones que tenía, ¿ok? Vamos a dar un paseo por la Biblia mira, vamos a Génesis 41, 37 y 38. Génesis 41, 37 y 38. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Por qué leímos esto? Te digo, hay una idea que el Espíritu Santo antes no entraba a las personas, y es hasta el Nuevo Testamento cuando sí entra a las personas, pero no es así. El Espíritu Santo ya desde el Antiguo Testamento ha entrado a las personas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque en Hechos 2 dice que se derrama el Espíritu Santo. ¿Por qué? La diferencia es que acá se derrama sobre todo el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, que eran los judíos, no todos tenían el Espíritu Santo. De hecho, casi nadie. El Espíritu Santo entraba sobre algunos muy, muy, muy especiales. Mira, por ejemplo, en 15. Números 27, 15. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que les saque, los introduzca para que la congregación pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. El que leímos en Génesis 41 hablaba de Moisés. Ahora el de Números 27 habla de Josué, ¿ok? Y los dos tenían el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Miren Daniel 4, 6. Daniel 4, 6 en adelante. Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, etcétera. No pudieron interpretarlo hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. En Daniel estaba el Espíritu Santo. Te digo, y así está por todo el Antiguo Testamento ya, mi hermano. Es decir, ¿qué hacía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Pero también entraba a personas. Sí, mira, en Éxodo 35, 30 y 31, dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios
¿Te das cuenta de esto? El Espíritu ya entraba a las personas. En Ezequiel 3:24. Ezequiel 3:24 dice: entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate. ¿Ok? Porque algunos dicen que no entraba, porque claro, hay algunos versos que dicen que estaba sobre, pero como toda mala doctrina se hace tomando solo unos versos, ¿no? Hay versos donde dice que el Espíritu estaba sobre, ¿ok? Sobre, y entonces dicen, ¿ves? No entraba, sino que estaba sobre es acá arriba. Mira, por ejemplo, Jueces 3:9. Clamaron los hijos de Israel y Jehová levantó un libertador y los libró, Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y dice en el 3:10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y entonces dicen, ¿ves? Antes venía sobre, pero ya leímos donde dice que también entraba, ¿ok? Entraba. Lo más probable es cuando dice que estaba sobre, que también estaba dentro de ellos. Mira, por ejemplo, en 1 Samuel 10:6, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y profetizarás con ellos, etc. ¿Ok? Dice que estaba sobre él. Miren, 1 Samuel 16:13. Tomó el cuerno Samuel del aceite, lo ungió, está hablando de David, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Es decir, cuando la Biblia habla de sobre, quiere decir no que está adentro. No, mira lo que dice ahí, que el Espíritu vino sobre David, pero David lo tenía dentro. Lo vemos luego en el Salmo 51, cuando él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Ok? Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Ok? Entonces, ya vimos que la Biblia habla que el Espíritu estaba dentro. ¿Sí? Aunque algunas veces dice que estaba sobre, también estaba dentro de las personas. ¿Cuál es la diferencia? Te digo que lo hacían pocas personas, no sobre todos. ¿Y por qué es importante esto, hermano? Para que entendamos lo privilegiado que somos hoy la iglesia. Tener el Espíritu Santo de Dios. Si entendiéramos esto, mi hermano, si entendiéramos quién está dentro de nosotros, ¿cómo alguien puede decir no se puede ser santo? Si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en nosotros. ¿Sí? Entonces, pero ojalá y el Señor nos dé el entendimiento hablando de su Santo Espíritu. Avancemos ahora. Mayormente, ¿qué hacía el Espíritu Santo? ¿Okay? Vimos que entraba en algunas pocas personas, muy pocas de hecho. ¿Okay? Mayormente el Espíritu sí estaba, ¿sí? Pero estaba en el templo, estaba en el arca. Mira, si vamos a Éxodo 40:33. Éxodo 40:33 en adelante. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar. Puso la cortina a la entrada, se acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. No podía Moisés entrar porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Ese es el Espíritu. Hablar del Espíritu es hablar de la presencia de Dios. Hablar del Espíritu es hablar de la gloria de Dios. Dice que después en 2 de Crónicas 7:1, después de estar en el tabernáculo, se mudó al templo. Cuando le hicieron el templo, se mudó al templo. 2 de Crónicas 7:1. Cuando Salomón acabó de orar, descendieron fuegos de los cielos, consumió el holocausto y la gloria de Jehová llenó la casa. E igual que leímos ahorita,
no podían entrar los sacerdotes porque la gloria de Jehová había llenado la casa. ¿Ok? Entonces esa es su gloria, su espíritu, su presencia. Hablar del espíritu es hablar de la presencia. ¿Ok? Números 11, 16. Números 11, 16 y 17. Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones, que tú sabes que son ancianos, tráelos a la puerta del tabernáculo. Yo descenderé, hablaré contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Entonces, Moisés ya tenía el Espíritu Santo. ¿Ok? La diferencia es, te digo, acá se derramó sobre todos, porque así es, si seguimos en la historia, así es la promesa. En Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25. En adelante dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso nada más para empezar, mi hermano. ¿Cómo alguien puede decir que no se puede ser limpio si para eso trajo el Espíritu Santo? El mundo tiene un problema, el hombre tenía un problema, los judíos tenían un problema, que no podían ser santos, y a Dios se le ocurrió una solución y dijo: esparciré sobre vosotros agua limpia y serán limpiados. Y ahora resulta, pero no podemos ser limpios. Eso es contradecir la palabra de Dios. Dice ahí enseguida, 26, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. El problema del hombre es que quiere que la palabra encaje en su vida. Y eso es totalmente contrario, es una herejía, hermano. El problema es que los cristianos no caminamos en santidad. Y nuestra conclusión es, a ver, yo soy cristiano. La Biblia dice que tengo el Espíritu Santo y no soy santo. Entonces, y concluyo, no se puede. Es decir, me pongo yo como el centro, ¿no? Cuando la conclusión, lo que dice la palabra es, la Biblia dice que el cristiano tiene el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es para andar en santidad. Luego, si yo no ando en santidad, yo tengo que dudar de que tenga el Espíritu Santo. Pero te fijas, el hombre interpreta la Escritura poniéndose en el centro de la Escritura. No somos nadie para hacer eso. No somos nadie para hacer eso. Ezequiel 36, la promesa fue: te daré mi espíritu para que guardes mis mandamientos. Luego entonces, si yo no guardo sus mandamientos, tengo que dudar de que tenga su espíritu. ¿Sí? Es así de sencillo. El hombre no es el centro de la Biblia. Dios es el centro de la Biblia. Y Dios es el que está adentro de los cristianos. Y entonces, si Dios está dentro de una persona, ¿quién puede decir que no se puede ser santo? Es una herejía decir eso. Es una herejía. Si seguimos, veníamos del antiguo, vemos la promesa en Ezequiel, la misma promesa que está en Joel 2, y la misma promesa que hizo el mismo Cristo. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu. Dijo en Juan 14, Jesucristo, que es Dios en la tierra, repite la promesa que había hecho Dios en el cielo por medio de su profeta Ezequiel y su profeta Joel. Dice en Juan 14, 15, si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis. Y es cuando dijo, no os dejaré huérfanos. Esa es la historia del Espíritu Santo por la Biblia. Y la promesa se cumple en Hechos 2. ¿Ok? Hechos 2. Pero antes de eso, en Hechos 1:4, nuestro Señor les dijo
les mandó que no se fueran de Jerusalén, nuestro Señor resucitado, sino que esperasen la promesa del Padre. Porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Los que se habían reunido le preguntaron, ¿restaurarás el reino? Y les dijo, no os toca saber a vosotros los tiempos que el Padre puso. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si interpretáramos como algunos interpretan el antiguo, entonces no va a entrar, porque dijo, vendrá sobre vosotros. Y claro que el Espíritu está dentro. Te digo, eso soporta que cuando el antiguo habla de que estaba sobre alguien, quiere decir que estaba dentro de ese alguien. Y cuando se derramó fue en el día de Pentecostés. Hechos 2:1 en adelante. Hechos 2:1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos y vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ok? Y luego dice qué lenguas eran. Moraban entonces judíos, varones de todas las naciones, y hecho este estruendo se juntó la multitud, etcétera, etcétera. Ahí se derrama el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Okay? Ahí dice, ahí adelantito en Hechos 2:16, esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Te acuerdas las profecías que leíamos ahorita? En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Okay? Está hablando de todo su pueblo. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia con el Antiguo Testamento. Que Dios tenía un pueblo en el Antiguo Testamento, que es el pueblo judío, y no todos tenían el Espíritu. Pero Dios tiene un pueblo nuevo en el Nuevo Testamento, que es la iglesia, y todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la prueba? Que caminamos en santidad. No caminamos en santidad, deberíamos de dudar que el Espíritu Santo esté en nosotros. ¿Okay? Porque para eso es su poder, para eso viene. ¿Okay? Mira a quién se lo dio en el Antiguo Testamento. Ya vimos a Moisés, ya vimos a Josué, ya vimos a José, se lo dio también, a David, luego se lo dio a los profetas. ¿Para qué? Para que hablaran siendo inspirados por él. Es decir, Dios no nos lo da. Si te fijas, si fueras por cada uno del Antiguo Testamento, te diría, claro que Dios da el Espíritu con una intención, ¿ok? Con una intención. Y no nos lo da para andar en pecado, no nos lo da para ser del montón, nos lo da para algo. Es algo muy grande lo que recibimos. Es algo muy grande, principalmente lo que leíamos ahorita en Hechos 1. Recibirán poder y me serán testigos. ¿Sí? El Espíritu Santo nos lo da para andar en santidad. El Espíritu Santo es el que, como leímos en Juan 16, nos confronta con el pecado. El Espíritu Santo es el que nos hace hablar. Por ejemplo, en Hechos 2, ¿qué pasó? Hablaron en lengua, sí, pero ¿qué hablaron? Las maravillas de Dios. Predicaron la palabra. Y en todos los idiomas habidos y por haber. Así de grande es Dios. Pero la muestra no es de que hablaron en lenguas. La prueba es que hablaron las maravillas de Dios. ¿Okay? Dice, por ejemplo, en Hechos 4:31. El lugar en que estaban tembló. Todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu, la principal prueba de que alguien tiene el Espíritu Santo, pero en esa ahondaremos, si Dios lo permite, la próxima semana, es que habla la palabra de Dios. Dice en Hechos 6:8, Esteban, lleno de gracia y poder, es decir, lleno del Espíritu. Dice en el 6:10, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Mira de Pablo en Hechos 9.
se encontró con Jesús camino a Damasco, y en el 9:20 dice, enseguida predicaba a Cristo. Esa es la mayor evidencia. La evidencia de que tenemos el Espíritu no es que caemos al suelo, ni que aullamos, ni que ladramos, ni que hablamos lengua. La mayor evidencia son dos, ¿sí? Uno, que das el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22. Y dos, que hablas la palabra de Dios. Para eso se nos dio el Espíritu. Recibirán poder, dice en Lucas 12:11, cuando los traigan a la sinagoga y ante magistrados, no os preocupéis qué hablaréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. ¿Ok? Esa es la mayor evidencia. ¿Ok? Pero vamos empezando, mi hermano. Quédate con esto. Y si alguien dice, no, pero me deja más dudas que otra. Es bueno tener duda. Principalmente esta duda. Así le habló Jesús a Nicodemo. ¿Te acuerdas allá en Juan 3? Y Nicodemo llegó a él con una duda. Y nuestro Señor le habló del Espíritu Santo, que viene cuando quiere y como Dios quiere. ¿Ok? Entonces, una duda, claro que sería bueno, en vez de decir, yo tengo el Espíritu Santo y háganle como quiera, aunque le grito a mi esposa, aunque robo en el trabajo, aunque no le predico a nadie la palabra, aunque no tengo amor por nadie, aunque no hago nada, hoy es tiempo de que dudemos. Y si el Espíritu no está en nosotros, y si lo tuvimos y ya no está, es que en Lucas 11 nos dice lo que hay que hacer. Pedid y se os dará. ¿Pedid qué? ¿Dinero, carros? No, Espíritu Santo. Quedémonos ahí. Y la próxima semana continuamos con el tema. ¿Okay? Es el tema más importante para el cristiano. El Espíritu Santo de nuestro Señor. El Espíritu Santo de nuestro Dios. Lo tengo. ¿Cómo se obtiene? ¿Dónde se compra? ¿Te acuerdas de aquel mago, Simón? ¿Dónde se compra? Eso lo veremos la próxima semana, si el Señor lo permite. Dios te bendiga, mi hermano, y te recuerdo que ya los domingos estamos otra vez reuniéndonos con algunas restricciones, pero ahí te esperamos el domingo. ¿Ok? Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos.